Po siempre soñó con ser un héroe, no por fama, sino por sentirse suficiente, pero la vida le presentó obstáculos. Era torpe, con sobrepeso, y su familia esperaba otra cosa de él. Kung Fu Panda no es solo una animación divertida, sino una metáfora del viaje de quien se siente fuera del lugar, rechazado por no encajar, y que finalmente encuentra fuerza en su autenticidad. Esta es la historia de Po, el panda que todos llevamos dentro. Po creció sintiéndose diferente. Mientras los demás encontraban su lugar en el mundo, él solo tenía su imaginación. Trabajaba con su padre en una tienda de fideos, pero su mente vivía en otro lado, en los relatos de leyendas, combates épicos y guerreros que lograban lo imposible. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, veía todo lo contrario. Un cuerpo grande, torpe y lento. Y eso lo llevaba a una constante lucha interna, querer algo que sentía que nunca podría hacer. El rechazo no venía solo de afuera. Po se lo repetía a sí mismo todos los días. Se creía indigno, ridículo, un chiste. Aunque soñaba con ser un héroe, se convencía de que nunca lo lograría. Y es que cuando el entorno no valida lo que sientes en el corazón, uno comienza a dudar hasta de sus propios sueños. Así, Po se fue encogiendo emocionalmente. Su forma de reír, de comer, de hablar, eran defensas para ocultar una herida mucho más profunda, la de no sentirse suficiente. Lo más duro era pensar que si lo eligieran, no sabría qué hacer, porque cuando creces escuchando que no eres capaz, te convences de que el fracaso es inevitable. Y Po, aunque tenía dentro de sí una pasión enorme, la tenía encerrada detrás del miedo. Miedo al ridículo, miedo a decepcionar, miedo a creer que podía, y luego descubrir que no. Po nunca imaginó que estar en el lugar correcto en el momento menos esperado cambiaría su vida para siempre. De un segundo a otro, pasó de servir videos a ser nombrado el Guerrero Dragón. Pero ese momento, que debería haber sido glorioso, estuvo lleno de confusión, incomodidad y miedo, porque nadie, ni él mismo, creía que mereciera estar ahí. Su nombre fue anunciado entre murmullos de burla, miradas incrédulas y rostros decepcionados. Aquel sueño que por años alimentó en silencio finalmente llegaba, pero no como lo había imaginado. La realidad lo golpeó con fuerza. No era ágil, no era fuerte, no sabía pelear. Solo era un fanático del kung fu con pósters en su cuarto y muchas fantasías en la cabeza. Los cinco furiosos lo despreciaban y el maestro Shifu no lo tomaba en serio. Era como estar dentro de su propio sueño, pero convertido en pesadilla. Todo le recordaba que no pertenecía a ese mundo. Y lo más doloroso es que, aunque Po sonreía, por dentro sentía que estaba defraudando a todos, incluyéndose a sí mismo. Pero hay algo que el destino entiende mejor que nosotros. No siempre llama a los más preparados, sino a los que más lo necesitan. Po no fue elegido por sus habilidades, sino por algo más profundo, que él aún no comprendía. Y aunque en ese momento solo sentía vergüenza y frustración, dentro de él ya comenzaba a gestarse un cambio, porque a veces estar completamente fuera del lugar es lo único que puede empujarte a descubrir quién eres en realidad. Mientras los demás entrenaban con elegancia y precisión, Po tropezaba con su propio peso. Cada intento por aprender Kung Fu terminaba en caídas, golpes o risas de burla. Su cuerpo no era ágil como el de tigresa, ni veloz como el de mono, y eso lo hacía sentir como si el universo entero le gritara que no estaba hecho para pelear. Era como si su físico invalidara su espíritu, como si su forma de ser no tuviera espacio en un mundo que exige perfección. Pero Po empezó a demostrar algo que nadie esperaba: resiliencia. A pesar de las burlas, seguía intentándolo, y aunque cada caída lo llenaba de dudas, también lo empujaba a levantarse.
No lo hacía por orgullo, sino porque algo dentro de él le decía que debía seguir. Esa fuerza interna no venía del deseo de demostrarle algo a los demás, sino de una necesidad profunda de demostrarse a sí mismo que merecía estar ahí, incluso cuando todo parecía en su contra. Fue entonces cuando Shifu, al observar cómo Po se motivaba con la comida, descubrió un punto de quiebre. No era que Po no pudiera aprender Kung Fu, era que nadie había intentado enseñarle de una forma que conectara con quien era realmente. Ese fue un momento clave, cuando el maestro deja de exigir que el alumno encaje en un molde y empieza a descubrir el talento oculto que hay en su forma única de ser. Y Po, por primera vez, empieza a aprender no a pesar de su cuerpo, sino gracias a él. A medida que avanzaba el entrenamiento, algo en Po comenzó a transformarse. No era solo que ahora podía saltar más alto o esquivar golpes más rápido, sino que por primera vez en su vida, alguien había adaptado el camino a su forma de ser. Y eso lo cambió todo. Shifu dejó de verlo como una carga y comenzó a verlo como una posibilidad. Po no necesitaba convertirse en otro. No tenía que parecerse a Tigresa, ni moverse como Grulla. Solo tenía que ser él mismo, pero sin miedo. Este capítulo marca uno de los mensajes más poderosos de la historia. El crecimiento no sucede cuando intentamos ser como los demás, sino cuando nos aceptamos como somos. Po no modificó su esencia para agradar, usó su autenticidad como herramienta. Su entusiasmo, su conexión emocional con la comida, su sentido del humor, todo lo que antes era considerado una debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. Y fue entonces cuando su cuerpo, su mente y su espíritu comenzaron a moverse en armonía. Cuando alguien empieza a ser valorado por lo que realmente es, florece. Y Po floreció. No porque eliminó sus defectos, sino porque los integró. Ya no entrenaba con la idea de probarle algo al mundo. Lo hacía porque amaba el Kung Fu, porque por fin sentía que tenía derecho a estar ahí. Ese momento, donde Po comienza a dominar las técnicas, no es solo una victoria física, es una redención emocional. Es la prueba de que todos tenemos un lugar, solo necesitamos que alguien nos lo haga ver. Po había avanzado como nunca antes. Su cuerpo se fortalecía, su técnica mejoraba y poco a poco ganaba el respeto de los demás. Pero justo cuando parecía estar listo, un enemigo mucho más peligroso apareció. Y no era Tai Lung, era él mismo. Su inseguridad, su duda, su miedo más antiguo, no ser suficiente, porque cuando el reto se vuelve real, todos los fantasmas regresan. Y aunque había aprendido a luchar, aún no sabía cómo pelear contra lo que sentía por dentro. Shifu le entrega el pergamino de dragón, el supuesto secreto supremo para alcanzar el poder máximo. Po lo abre con el corazón latiendo rápido, esperando encontrar alguna fórmula mágica, pero el pergamino está vacío. No hay técnica secreta, no hay atajo, solo un reflejo, él mismo. Ese momento lo desarma, porque entiende que no se trata de algo externo que te hace especial. Se trata de creértelo, de ver tu propio valor, incluso cuando el mundo no te lo confirma. La verdad más difícil de aceptar es que siempre hemos sido suficientes, solo que nos cuesta vernos sin miedo. Y Po, al mirar ese pergamino vacío, se enfrenta a una verdad universal. El verdadero poder no está en lo que haces, sino en cómo te ves a ti mismo. El guerrero no nace cuando aprendes a pelear, sino cuando dejas de huir de quién eres. Y en ese instante, Po comienza a comprender que su mayor batalla no será contra Tai Lung, será contra la imagen rota que tiene de sí mismo. En medio de su búsqueda interior, Po comienza a darse cuenta de que hay una parte de su historia que siempre ha estado envuelta en silencio, su pasado. Desde pequeño creyó que su papá era el señor Pink,
el amable ganso que lo crió con cariño y esfuerzo. Pero algo dentro de él siempre sintió que faltaban piezas. ¿Por qué era tan diferente? ¿De dónde venía realmente? ¿Por qué nunca se hablaba de eso? Esas preguntas, que parecían no tener importancia, se vuelven gigantes cuando uno empieza a mirarse de verdad. La identidad no solo se construye con lo que somos hoy, sino también con lo que no entendemos en nuestro ayer. Y Pooh, al descubrir que había sido adoptado, se enfrenta a una verdad que lo sacude profundamente. No por el hecho de haber sido criado por alguien diferente, sino por el vacío de no saber quién era realmente. Su fuerza había nacido en el presente, sí, pero su herida venía del pasado. Y al mirar hacia atrás, no con enojo, sino con compasión, empieza a cerrar una brecha que llevaba años abierta. Lo que hace Poe en ese momento es fundamental. No niega su historia, ni la rechaza, la abraza. Agradece al señor Ping por haber estado ahí, pero también empieza a permitirse sentir el dolor de no conocer a sus verdaderos padres. Esa aceptación es poderosa, porque no todos los héroes tienen orígenes perfectos. Algunos vienen de la incertidumbre, del abandono o del silencio. Y Poe demuestra que incluso sin saber exactamente de dónde vienes, puedes decidir hacia dónde vas. El enfrentamiento con Tai Lung no fue solo una batalla física, fue el momento en el que todo el viaje de Poe se puso a prueba, porque Tai Lung no era simplemente un villano, representaba todo lo que Poe temía: la fuerza bruta, la expectativa de perfección, el desprecio por los débiles. Era como una sombra de lo que Poe pensaba que debía ser para merecer respeto. Y ahí estaba, parado frente a ese monstruo, con un pergamino vacío en las manos y un corazón lleno de dudas. Pero Poe ya no era el mismo. Esta vez no intentó ser alguien que no era. No trató de moverse como tigresa ni de golpear como mono. Fue el mismo. Peleó con su estilo único, con sus movimientos torpes, pero efectivos, con su entusiasmo natural, y eso desconcertó a Tai Lung, porque el verdadero poder de Poe no estaba en su técnica, sino en su autenticidad. Era impredecible, genuino y libre. Ya no cargaba el peso de agradar a todos, porque por fin se había aceptado como era. El momento más simbólico sucede cuando Tai Lung le exige el secreto del poder, y Poe, con calma, le responde: no hay secreto. Esa frase encierra todo el mensaje de su historia. No existe una fórmula mágica para ser especial, solo existe el trabajo interior, la aceptación, la voluntad de seguir intentando, incluso cuando no pareces encajar. Y en ese combate, Poe no solo vence a Tai Lung, se vence a sí mismo, derrumba ese muro que lo había limitado durante toda su vida. Después de vencer a Tai Lung, Poe regresa al Valle de la Paz, no como el mismo panda soñador de antes, sino como alguien que finalmente había demostrado de lo que era capaz. Lo curioso es que esa validación que tanto anhelaba al principio, el reconocimiento de los maestros, el respeto de los demás, incluso la admiración del pueblo, ya no era lo más importante, porque Poe no peleó para ser aplaudido, peleó para demostrarse a sí mismo que su lugar no era un error. Tigresa y los demás ahora lo miraban diferente. Shifu, que al principio lo había tratado como un accidente del destino, lo veía con orgullo genuino, y sin embargo, Poe no cambió su esencia. Seguía siendo el mismo, torpe, alegre, bromista, pero ahora con una confianza real. Y esa es una de las lecciones más valiosas. Cuando aprendes a validarte internamente, lo externo deja de definirte. Los elogios se agradecen, pero ya no son el alimento del alma. El guerrero que todos subestimaron se convirtió en el más fuerte no por fuerza física, sino por su transformación interior. Pero no necesitó dejar de ser el mismo para convertirse en alguien valioso. Al contrario, fue justo por ser fiel a su autenticidad que logró brillar. Su historia se volvió un espejo para muchos, porque nos recuerda que, aunque nos digan que no encajamos, aunque nuestro reflejo no cumpla con las expectativas, todos tenemos algo que nos hace únicos, y ese algo es lo que puede cambiarlo
todo. Después de todo lo vivido, uno podría pensar que Po alcanzó la cima, que ya no había más por descubrir, pero la verdadera evolución nunca termina, porque tras vencer al enemigo viene una batalla aún más compleja: encontrar paz dentro de uno mismo. En su siguiente etapa, Po emprende un viaje para entender su origen, reencontrarse con sus raíces y comprender el significado de su existencia, porque aunque había ganado el respeto del mundo, seguía sin conocerse completamente. Fue entonces cuando descubre la historia de su familia biológica y el dolor que rodeó su separación. En lugar de llenar el vacío con enojo o culpa, Po elige un camino distinto: la compasión. Decide honrar su pasado no con tristeza, sino con gratitud, y eso lo lleva a comprender algo fundamental: la paz interior no se alcanza cuando todo es perfecto, sino cuando uno acepta lo que no puede cambiar y aprenda a vivir con ello. Ese es el verdadero equilibrio que buscaban los grandes maestros. En ese proceso, Po se convierte no solo en un guerrero, sino en un maestro, no porque lo supiera todo, sino porque había transitado su propio camino con verdad. Y así como Shifu creyó en él cuando nadie más lo hacía, ahora era él quien comenzaba a guiar a otros. Su paz interior se volvió su mayor poder. Ya no necesitaba pelear para demostrar su valor. Bastaba con ser él mismo, en calma, porque entendió que la paz no es un premio que alguien te da, es una decisión que haces cada día contigo mismo. El viaje de Po no fue el de un héroe tradicional. No comenzó con poder ni fue impulsado por una profecía grandiosa. Empezó con un sueño sencillo, una obsesión por el Kung Fu y un corazón lleno de dudas. Pero ese camino lo llevó a convertirse en algo mucho más grande de lo que él mismo imaginó. Porque el verdadero legado del guerrero dragón no está en sus victorias, está en su transformación, en cómo un panda torpe y tierno se convirtió en símbolo de fuerza, sin dejar de ser tierno. Po demostró que el valor no siempre se ve como lo imaginamos. A veces tiene forma de inseguridad, de lágrimas escondidas, de heridas que uno no se atreve a mostrar, pero también tiene forma de risas genuinas, de abrazos sinceros y de ese momento en que decide seguir adelante cuando todo parece imposible. Su legado no es solo haber vencido enemigos, sino haber inspirado a todos a creer en sí mismos, incluso cuando el mundo dice lo contrario. Y al final, Po nos enseña que todos tenemos algo especial, aunque no siempre lo veamos a simple vista, que nuestras imperfecciones pueden ser nuestros superpoderes, que no se trata de alcanzar una imagen ideal, sino de abrazar lo que somos y hacer que eso brille. El guerrero dragón no nació por destino, sino por decisión, y si él pudo hacerlo, tal vez tú también puedas.